Si alguna vez has sentido que la riqueza es algo reservado para unos pocos afortunados, o si has intentado diferentes estrategias sin obtener los resultados que esperabas, déjame decirte que no estás solo. Este audiolibro es diferente porque no solo te dará herramientas, sino que también cambiará la forma en que piensas, planificas y actúas frente al dinero. Aquí no encontrarás promesas vacías ni fórmulas mágicas que suenan demasiado buenas para ser verdad. En cambio, descubrirás estrategias probadas y principios sólidos que han sido utilizados por personas exitosas en todo el mundo. Desde construir una base financiera sólida hasta aprender a invertir con inteligencia, este audiolibro reúne los elementos esenciales para acelerar tu camino hacia la riqueza, sin importar en qué punto de tu vida financiera te encuentres ahora. Planteamiento del objetivo: acelerar el proceso de creación de riqueza de manera práctica y sostenible. El objetivo de este audiolibro es claro: ayudarte a alcanzar la libertad financiera en menos tiempo y con menos errores. En lugar de seguir el camino tradicional que puede llevar décadas, aprenderás a optimizar tus recursos, tu tiempo y tu energía para lograr resultados más rápidos y efectivos. Sin embargo, no confundas velocidad con atajos. La creación de riqueza requiere compromiso, disciplina y un enfoque estratégico. A lo largo de este audiolibro, te guiaré paso a paso para que puedas implementar estas estrategias en tu propia vida. Aprenderás a identificar y eliminar las barreras que te detienen, a aprovechar al máximo tus habilidades y oportunidades, y a construir un sistema financiero que trabaje a tu favor. Breve adelanto de las estrategias que se abordarán. Para darte una idea de lo que encontrarás en este viaje, aquí tienes un breve adelanto. Comenzaremos trabajando en tu mentalidad, porque todo cambio financiero comienza en la forma en que piensas. Luego definiremos metas claras y alcanzables, porque sin un destino claro, cualquier camino parece válido. Aprenderás a construir una base sólida dominando el arte del ahorro, una habilidad que sigue siendo clave en cualquier estrategia de creación de riqueza. Hablaremos sobre cómo diversificar tus ingresos, de modo que nunca dependas de una sola fuente de dinero. También exploraremos el poder de la inversión, mostrando cómo puedes hacer que tu dinero trabaje para ti en lugar de trabajar siempre para él. Otros temas incluyen la optimización fiscal, la importancia de rodearte de personas con mentalidad ganadora, la gestión del tiempo como un activo clave, y cómo evitar las trampas financieras que podrían descarrilar tus planes. Cada capítulo está diseñado para ser práctico y accionable, con ejemplos reales y ejercicios que puedes aplicar inmediatamente. Llamado a la acción: toma notas, aplica los conceptos y mantén una mentalidad abierta. Antes de comenzar, quiero hacerte un llamado a la acción. Este no es un audiolibro para escuchar de forma pasiva mientras haces otras cosas. Si realmente deseas transformar tu vida financiera, te animo a que tomes notas, reflexiones sobre los conceptos que comparto, y lo más importante, los pongas en práctica. La riqueza no se construye solo con conocimiento, se construye con acción. Cada estrategia que escucharás aquí tiene el potencial de cambiar tu vida, pero eso solo sucederá si te comprometes a implementarla. Además, te pido que mantengas una mentalidad abierta. Algunos conceptos pueden desafiar lo que has creído sobre el dinero hasta ahora. Eso es normal. Crecer financieramente requiere salir de tu zona de confort y estar dispuesto a cuestionar ideas antiguas. El compromiso contigo mismo. Este audiolibro no es solo una guía, es un pacto que estás haciendo contigo mismo. Es una declaración de que estás listo para tomar el control de tu futuro financiero y dejar de depender del azar o de circunstancias externas. Es un recordatorio de que la riqueza no es un destino exclusivo de unos pocos, sino un camino accesible para quienes están dispuestos a recorrerlo con determinación. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si tuvieras plena libertad financiera. ¿Qué harías con tu tiempo? ¿Qué sueños perseguirías? ¿Qué impacto dejarías en el mundo? Todo eso es posible, y este audiolibro es tu mapa para llegar allí. El inicio de tu viaje. El viaje hacia la riqueza comienza aquí y ahora. No importa si estás empezando desde cero, si tienes deudas, o si ya has avanzado en el camino. Siempre hay espacio para crecer y mejorar. A medida que avancemos, te darás cuenta de que las estrategias más efectivas no son las más complicadas, sino las que se aplican con consistencia y enfoque.
Así que prepárate para una experiencia transformadora. Este audiolibro no solo te dará las herramientas para acelerar tu riqueza, también te ayudará a construir una vida de propósito, equilibrio y abundancia. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la libertad y el impacto que te permite crear. Ahora, ajusta tus auriculares, toma tu cuaderno y prepárate para descubrir las estrategias que cambiarán tu vida. El camino hacia tu fortuna está a punto de comenzar. Capítulo 1. Cambia tu mentalidad, cambia tus resultados. El punto de partida hacia la riqueza, tu mentalidad. ¿Sabías que uno de los mayores obstáculos para alcanzar la riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu mente? Muchas personas pasan su vida entera luchando con las finanzas porque operan con creencias limitantes que los atan a patrones de escasez. La buena noticia es que puedes cambiar este panorama. Cambiar tu mentalidad financiera es el primer paso esencial para lograr resultados diferentes y mejores. Antes de entrar en las estrategias prácticas, es fundamental abordar la base de todo éxito financiero, cómo piensas acerca del dinero. Este capítulo te ayudará a identificar y reemplazar creencias negativas, adoptando una mentalidad de crecimiento financiero que abrirá las puertas hacia la abundancia y la prosperidad. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento financiero? Una mentalidad de crecimiento financiero es la creencia de que puedes mejorar tu situación económica a través del aprendizaje, la práctica y el esfuerzo continuo. Es la confianza de que tus habilidades financieras no son fijas, sino que pueden desarrollarse con el tiempo. Por el contrario, una mentalidad de escasez ve el dinero como algo limitado y difícil de conseguir. Las personas con esta mentalidad suelen enfocarse en lo que no tienen, en lugar de buscar formas creativas de generar más recursos. Esto no solo limita sus acciones, sino que también refuerza su sensación de estar atrapados. Adoptar una mentalidad de crecimiento financiero significa cambiar tu enfoque de la escasez a la abundancia. Implica ver cada desafío financiero como una oportunidad para aprender, crecer y construir un futuro mejor. Identificación de creencias limitantes sobre el dinero. Para cambiar tu mentalidad, primero necesitas identificar las creencias limitantes que te están frenando. Aquí hay algunas comunes. El dinero es la raíz de todos los males. No soy bueno manejando dinero. Solo los ricos pueden invertir. Es imposible salir de deudas. No tengo suficiente para empezar a ahorrar o invertir. ¿Te identificas con alguna de estas frases? Estas creencias suelen estar profundamente arraigadas en nuestra mente debido a la educación, la cultura o las experiencias personales. Sin embargo, no son verdades absolutas. Son simplemente pensamientos que puedes cambiar. Un ejercicio poderoso para comenzar a transformar estas creencias es escribirlas y luego reemplazarlas con afirmaciones positivas. Por ejemplo, en lugar de "el dinero es la raíz de todos los males", di "el dinero es una herramienta que puedo usar para hacer el bien". En lugar de "no soy bueno manejando dinero", di "estoy aprendiendo a manejar mi dinero de manera eficiente". El impacto de la mentalidad de abundancia y prosperidad. La mentalidad de abundancia es un cambio de perspectiva que te permite ver el dinero y las oportunidades como recursos ilimitados. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, comienzas a concentrarte en lo que puedes crear y en las posibilidades que están a tu alcance. Al adoptar una mentalidad de prosperidad, comienzas a buscar oportunidades. En lugar de ver problemas financieros como bloqueos, los ves como desafíos a superar. Tomar decisiones con confianza. Dejas de tener miedo al riesgo calculado y comienzas a invertir en tu futuro. Atraer recursos y personas. Una mentalidad positiva genera energía que atrae a personas y oportunidades alineadas con tus objetivos. Un ejemplo claro de mentalidad de abundancia es cómo los empresarios exitosos ven las pérdidas. En lugar de considerarlas fracasos, las ven como lecciones valiosas para ajustar sus estrategias y avanzar. Este tipo de pensamiento no solo los mantiene motivados, sino que también los impulsa a alcanzar niveles de éxito aún mayores. ¿Cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento financiero? Aquí hay algunos pasos prácticos para comenzar a cambiar tu mentalidad. Educa tu mente. La educación financiera es clave. Lee libros, escucha audiolibros, como este,
Toma cursos y busca información que te ayude a entender cómo funciona el dinero. Cuanto más sepas, más confianza tendrás en tus decisiones. Rodéate de influencias positivas. Las personas con las que pasas tiempo tienen un impacto enorme en tu mentalidad. Busca rodearte de personas que tengan una visión positiva del dinero y que te inspiren a crecer. Haz afirmaciones diarias. Repite frases positivas sobre tu capacidad para generar riqueza. Por ejemplo, estoy en el camino hacia la libertad financiera o el dinero fluye hacia mí de forma constante y abundante. Visualiza tu éxito. Dedica unos minutos cada día a imaginar cómo será tu vida cuando alcances tus metas financieras. Siente la emoción de lograrlo y úsala como motivación para actuar. Actúa con propósito. Cambiar tu mentalidad no significa solo pensar diferente, sino también actuar diferente. Empieza con pequeños pasos, como ahorrar una pequeña cantidad cada mes o leer un capítulo de un libro financiero cada semana. Rompiendo el ciclo de la escasez. Si has crecido en un entorno donde el dinero siempre era un problema, es fácil caer en el ciclo de la escasez. Este ciclo incluye pensamientos como nunca es suficiente y comportamientos como gastar impulsivamente o evitar tomar decisiones financieras importantes por miedo. Romper este ciclo requiere conciencia y acción. Haz una pausa para analizar tus patrones financieros y pregúntate, ¿estoy tomando decisiones basadas en miedo o en confianza? Luego, toma medidas para reemplazar esos patrones negativos con hábitos positivos. Un nuevo comienzo para tu mentalidad financiera. Cambiar tu mentalidad financiera no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño cambio en tu forma de pensar te acerca un paso más a la riqueza. Este capítulo es el primer paso en tu viaje hacia una vida financiera más abundante. Recuerda, tus pensamientos crean tu realidad. Al enfocarte en la abundancia, el aprendizaje y las oportunidades, comenzarás a ver cambios significativos en tu vida. Estás construyendo los cimientos de tu éxito financiero, y el mejor momento para empezar es ahora. Capítulo 2. Define tu meta financiera. Un plan claro es un plan ganador. La diferencia entre sueños y metas claras. Todos hemos soñado con alcanzar la libertad financiera, comprar una casa, viajar por el mundo o simplemente vivir sin preocupaciones económicas. Pero hay una diferencia fundamental entre soñar y lograr. Un sueño es algo abstracto, mientras que una meta es un sueño con un plan definido. Las personas que alcanzan grandes objetivos financieros no se limitan a soñar. Trazan un mapa para llegar a su destino. Definen sus metas con claridad, establecen plazos y se comprometen con el proceso. Este capítulo te enseñará cómo transformar tus sueños financieros en metas tangibles y alcanzables. El poder de las metas claras. Estudios han demostrado que las personas que escriben sus metas tienen muchas más probabilidades de lograrlas. Tener una meta clara te proporciona dirección, te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa y a evitar distracciones. Motivación, una meta bien definida te impulsa a actuar, incluso en los momentos difíciles. Medición, puedes evaluar tu progreso y ajustar tu plan si es necesario. Sin metas claras, es fácil perder tiempo y recursos en actividades que no contribuyen a tu crecimiento financiero. Por eso, establecer un objetivo financiero es el primer paso hacia la creación de riqueza. ¿Qué es un objetivo financiero SMART? SMART es un acrónimo que se utiliza para definir metas específicas y efectivas. Aquí te explicamos cómo aplicarlo a tus finanzas. Específico, tu meta debe ser clara y detallada. Por ejemplo, en lugar de decir quiero ahorrar dinero, di quiero ahorrar $10,000 para el final del año. Medible, debes poder evaluar tu progreso. ¿Cuánto necesitas ahorrar al mes para alcanzar tu meta anual? Alcanzable, sé realista. Una meta demasiado ambiciosa puede desmotivarte si parece inalcanzable. Relevante, tu objetivo debe estar alineado con tus prioridades y valores. Si tu sueño es viajar, ahorrar para unas vacaciones puede ser más relevante que comprar un auto nuevo. Temporal, define un plazo específico. Por ejemplo, quiero invertir $5,000 en los próximos 6 meses. Al aplicar este método, tus metas dejarán de ser abstractas y se convertirán en un plan de acción claro. Define tu número de riqueza. Una herramienta clave para establecer metas financieras es determinar tu número de riqueza.
Este número representa la cantidad de dinero que necesitas para vivir la vida que deseas sin depender de un trabajo tradicional. Para calcularlo, considera los siguientes factores. Gastos mensuales. ¿Cuánto necesitas para cubrir tus necesidades básicas y estilo de vida deseado? Fondos para emergencias. ¿Cuánto te daría tranquilidad en caso de imprevistos? Inversiones. ¿Qué cantidad necesitas para generar ingresos pasivos que cubran tus gastos? Por ejemplo, si tus gastos mensuales son $2,000 y quieres vivir de tus inversiones, necesitas un capital que genere al menos esa cantidad. Si planeas una tasa de retorno anual del 5%, tu número de riqueza sería $480,000, 2,000 por 12 meses dividido entre 0.05. Este número puede parecer grande al principio, pero dividirlo en metas más pequeñas y alcanzables lo hace mucho más manejable. Ejemplo práctico: Juan y su meta financiera. Juan tiene 30 años y sueña con jubilarse a los 50 años. Quiere tener un fondo de $500,000 para generar ingresos pasivos que cubran sus gastos de $2,000 al mes. Para lograrlo, Juan establece las siguientes metas SMART. Ahorra $12,000 al año durante los próximos 20 años. Invierte ese dinero en un fondo con un rendimiento promedio anual del 7%. Evalúa su progreso cada 3 meses y ajusta su plan si es necesario. Al dividir su meta en pasos claros, Juan transforma su sueño de libertad financiera en un objetivo alcanzable. Herramientas para planificar tus metas financieras. Existen varias herramientas que puedes utilizar para definir y gestionar tus metas. Calculadoras financieras. Estas te ayudan a estimar cuánto necesitas ahorrar o invertir para alcanzar tu objetivo. Presupuestos. Usa aplicaciones como Excel para planificar tus ingresos y gastos. Asesores financieros. Un profesional puede ayudarte a crear un plan personalizado basado en tus metas y recursos. Comprométete con tus metas. Definir una meta es solo el primer paso. Comprometerte con ella es lo que marcará la diferencia. Aquí tienes algunas estrategias para mantenerte en el camino. Visualiza el resultado. Imagina cómo será tu vida cuando alcances tu objetivo. Esto te ayudará a mantenerte motivado. Crea recordatorios. Coloca notas en tu casa. Establece alarmas en tu teléfono o utiliza una aplicación para recordarte tus metas diariamente. Celebra los logros pequeños. Reconoce y recompensa tu progreso en cada etapa del camino. Supera los obstáculos comunes. Es probable que enfrentes desafíos mientras trabajas hacia tus metas financieras. Aquí hay algunos consejos para superarlos. Falta de disciplina. Automatiza tus ahorros e inversiones para evitar la tentación de gastar. Emergencias financieras. Construye un fondo de emergencia para cubrir gastos imprevistos sin afectar tus metas. Desmotivación. Busca apoyo en amigos, familiares o comunidades financieras para mantenerte inspirado. Tu plan claro para el éxito. Definir tu meta financiera es como trazar un mapa hacia tu destino. Sin él, podrías desviarte o perderte en el camino. Pero con un plan claro y compromiso, puedes transformar tus sueños en realidad. El próximo capítulo se enfocará en construir tu base financiera a través del ahorro, uno de los pilares fundamentales para alcanzar tus metas. Sigue avanzando. Capítulo 3. Construye tu base financiera. Domina los hábitos del ahorro. ¿Por qué el ahorro sigue siendo fundamental? El ahorro es la piedra angular de cualquier estrategia financiera. Sin él, es imposible construir riqueza, invertir de manera efectiva o protegerse de emergencias financieras. Aunque vivimos en una era donde se nos motiva a invertir primero, no podemos ignorar que el ahorro es el primer paso hacia una estabilidad económica sólida. Ahorrar no es solo guardar dinero, es una declaración de tus prioridades. Es decidir que tu futuro financiero vale más que un gasto impulsivo. La disciplina que desarrollas al ahorrar sienta las bases para otras áreas financieras, como invertir, reducir deudas y construir un fondo de emergencia. Los hábitos del ahorro exitoso. A continuación, exploraremos cómo puedes dominar el arte del ahorro y construir una base financiera sólida. Primero, págate primero a ti mismo. El principio de págate primero consiste en separar un porcentaje de tus ingresos para el ahorro antes de gastar en cualquier otra cosa. Este hábito asegura que siempre priorices tus metas financieras,
sin importar las circunstancias. Recomendación práctica: automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas desde tu cuenta de nómina a una cuenta de ahorros. Al hacerlo, eliminas la tentación de gastar ese dinero. Ejemplo: si ganas $1000 al mes, establece una transferencia automática del 20%, $200, a una cuenta de ahorro. Segundo, ahorra entre el 20% y el 30% de tus ingresos. Este rango es ideal para construir riqueza a largo plazo. Si te resulta difícil al principio, comienza con un porcentaje más pequeño, como el 10%, y aumenta gradualmente. Consejo: divide tu ahorro en 3 categorías principales. Fondo de emergencia, para cubrir gastos imprevistos. Inversiones, para hacer crecer tu dinero a largo plazo. Metas personales, como viajes, educación o comprar una casa. Tercero, registra tus gastos. No puedes ahorrar eficazmente si no sabes en qué estás gastando. Llevar un registro de tus gastos te permite identificar áreas donde puedes recortar y redirigir ese dinero hacia tus ahorros. ¿Cómo crear un fondo de emergencia sin comprometer tus metas? Un fondo de emergencia es esencial para protegerte de imprevistos, como problemas de salud, reparaciones inesperadas o pérdida de empleo. Este fondo evita que recurras a deudas tóxicas cuando enfrentas dificultades. ¿Cuánto deberías ahorrar? Lo ideal es tener de 3 a 6 meses de tus gastos esenciales en tu fondo de emergencia. Por ejemplo, si tus gastos mensuales son $1500, tu fondo debería ser de $4500 a $9000. ¿Dónde guardarlo? Coloca este dinero en una cuenta de fácil acceso, como una cuenta de ahorros de alto rendimiento, pero evita mezclarlo con tus ahorros para otras metas. Plan para construirlo. Define el monto total de tu fondo de emergencia. Divide ese monto entre el número de meses que deseas tardar en completarlo. Ahorra esa cantidad cada mes, priorizándolo sobre otros gastos secundarios. Métodos prácticos para ahorrar más. Adopta el minimalismo financiero. Reevalúa tus gastos y elimina aquellos que no aportan valor a tu vida. Pregúntate: ¿este gasto me acerca a mis metas o me aleja de ellas? Ejemplo: en lugar de suscribirte a múltiples plataformas de streaming, elige una o aprovecha alternativas gratuitas. Reduce los gastos innecesarios. Identifica los gastos fantasma, como suscripciones no utilizadas, compras impulsivas o comer fuera con frecuencia. Ejemplo: si gastas $10 al día en café, podrías ahorrar $3000 al año simplemente preparándolo en casa. Implementa el método de sobres. Divide tu presupuesto en sobres físicos o digitales para cada categoría de gasto. Una vez que un sobre se vacía, no gastes más en esa categoría hasta el próximo mes. Busca ofertas y descuentos. Aprovecha promociones, cupones y días de descuento para reducir el costo de tus compras habituales. El ahorro como base para la inversión. Ahorrar no es un fin en sí mismo, sino un medio para algo más grande. Una vez que tengas un fondo de emergencia sólido y hábitos de ahorro consistentes, puedes dirigir esos recursos hacia inversiones que multipliquen tu dinero. Ejemplo práctico: si ahorras $500 al mes durante un año, tendrás $6000. Puedes usar $3000 para comenzar a invertir mientras mantienes $3000 en tu fondo de emergencia. El impacto psicológico del ahorro. Ahorrar no solo mejora tu situación financiera, también reduce el estrés y aumenta tu confianza. Saber que tienes un colchón financiero te permite tomar decisiones más audaces y enfocarte en oportunidades a largo plazo. Ejemplo de éxito: María y su base financiera sólida. María, una profesora de 28 años, comenzó a ahorrar el 20% de su salario después de aprender sobre la importancia del ahorro. En 2 años, logró acumular $10,000 en su fondo de emergencia y destinó otros $5,000 a una cuenta de inversión. Este hábito le permitió manejar gastos médicos inesperados sin endeudarse y empezar a construir su portafolio de inversiones. Conclusión del capítulo. El ahorro es la base sobre la cual construirás tu éxito financiero. Al pagar primero a ti mismo, reducir gastos innecesarios y establecer un fondo de emergencia, estarás preparado para cualquier imprevisto y listo para aprovechar las oportunidades que te acerquen a tus metas. En el próximo capítulo,
Exploraremos cómo diversificar tus fuentes de ingreso y crear múltiples flujos de dinero, un paso clave hacia la verdadera libertad financiera. El camino a la riqueza continúa. Capítulo 4. Multiplica tus ingresos. Diversifica tus fuentes de dinero. La importancia de tener múltiples flujos de ingresos. Una de las claves más poderosas para acelerar la acumulación de riqueza es diversificar tus fuentes de ingresos. Depender de una única entrada de dinero es como construir una mesa con una sola pata. Cualquier cambio inesperado, como perder tu empleo o una disminución en tus ingresos principales, puede desequilibrar tu situación financiera. Las personas financieramente exitosas entienden que la seguridad real proviene de tener múltiples flujos de ingresos. Cada fuente adicional actúa como un amortiguador, fortaleciendo tu posición económica y abriendo nuevas oportunidades para invertir y crecer. Activos versus pasivos. ¿Cuál es la diferencia? Antes de explorar las estrategias específicas, es importante entender los dos tipos principales de ingresos. Ingresos activos. El dinero que generas al trabajar directamente, como tu salario o los ingresos por freelance. Este tipo de ingreso requiere tu tiempo y esfuerzo constante. Ingresos pasivos. El dinero que ganas sin una intervención directa constante. Ejemplos incluyen rentas, regalías, inversiones o ingresos por ventas automatizadas. La verdadera libertad financiera se alcanza cuando tus ingresos pasivos cubren todos tus gastos, liberándote de la necesidad de trabajar exclusivamente por dinero. ¿Cómo diversificar tus fuentes de ingresos? A continuación, exploraremos diversas estrategias para crear múltiples flujos de dinero. Expande tu ingreso principal. Antes de buscar nuevas fuentes de ingreso, maximiza el potencial de tu flujo principal. Esto podría incluir solicitar un aumento. Si has demostrado tu valor en tu trabajo actual, presenta un caso sólido para un incremento salarial. Capacitación adicional. Aprende nuevas habilidades que te hagan más valioso en tu industria. Por ejemplo, dominar un software especializado o aprender un idioma adicional puede aumentar tus oportunidades de crecimiento profesional. Crea un negocio paralelo. Un negocio paralelo es una forma efectiva de generar ingresos adicionales sin abandonar tu empleo principal. Ejemplos populares. Venta de productos en línea. Ofrecer servicios freelance en áreas como diseño gráfico, redacción, traducción o programación. Creación de contenido en redes sociales o plataformas como YouTube, donde puedes monetizar con publicidad o patrocinios. Consejo práctico. Elige un negocio paralelo que aproveche tus habilidades actuales y que puedas manejar con el tiempo que tienes disponible. Invierte en la economía digital. En la era digital, hay oportunidades ilimitadas para generar ingresos a través de plataformas tecnológicas. Ejemplos de ingresos pasivos digitales. Crear y vender cursos en línea sobre un tema que domines. Escribir un libro electrónico y publicarlo en Amazon Kindle. Diseñar productos digitales, como plantillas, y venderlos en plataformas como Gumroad. Genera ingresos por activos físicos. Los bienes tangibles también pueden ser una fuente confiable de ingresos pasivos. Ejemplos. Compra de propiedades para alquilar. Una inversión inicial puede generar un flujo de ingresos recurrentes mediante rentas mensuales. Alquiler de espacios o vehículos. Puedes alquilar una habitación a través de Airbnb o un auto a través de plataformas como Turo. Consejo. Si optas por invertir en propiedades, asegúrate de analizar los costos ocultos, como mantenimiento y seguros, antes de comprometerte. Inversiones financieras. Hacer que tu dinero trabaje para ti es una de las maneras más efectivas de generar ingresos adicionales. Opciones populares. Acciones que pagan dividendos. Fondos indexados para diversificación a largo plazo. Inversiones en bonos o certificados de depósito. El poder del interés compuesto. A medida que reinviertes las ganancias de tus inversiones, estas generan un efecto multiplicador que acelera la acumulación de riqueza. Explora modelos de economía colaborativa. La economía colaborativa te permite monetizar recursos que ya posees. Ejemplos. Alquilar herramientas, cámaras o equipos electrónicos en plataformas locales. Convertirte en conductor de plataformas de transporte. Participar en servicios de entrega. Ejemplo de diversificación en acción. Juan,
Un ingeniero de 35 años comenzó a diversificar sus ingresos mientras mantenía su empleo principal. Durante las noches y fines de semana, desarrolló un negocio de diseño web freelance, generando $1,000 adicionales al mes. Usó esos ingresos para invertir en un fondo indexado y en poco tiempo compró una propiedad para alquilar. Hoy, sus ingresos pasivos superan los $2,500 mensuales, lo que le da mayor seguridad financiera y libertad para elegir cómo trabajar. Errores comunes al diversificar ingresos. Querer abarcar demasiado al principio. Intentar construir múltiples fuentes de ingresos al mismo tiempo puede ser abrumador. Enfócate en una o dos estrategias hasta que las domines. Ignorar los costos iniciales. Algunas fuentes de ingresos, como propiedades o negocios en línea, requieren una inversión inicial significativa. Asegúrate de evaluar los costos y riesgos. No reinvertir. En lugar de gastar tus ingresos adicionales, reinviértelos para acelerar tu camino hacia la riqueza. El impacto psicológico de la diversificación. Tener múltiples flujos de ingresos no solo mejora tu situación financiera, sino que también reduce el estrés. Saber que no dependes de una sola fuente de dinero te da una sensación de seguridad y libertad para explorar nuevas oportunidades sin miedo al fracaso. Conclusión del capítulo. Diversificar tus ingresos es uno de los pasos más importantes para construir una base financiera sólida y alcanzar la libertad económica. Ya sea mediante inversiones, negocios paralelos o aprovechando la economía digital, cada fuente adicional de dinero fortalece tu capacidad para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. En el próximo capítulo, exploraremos cómo aprender a invertir y hacer que el dinero trabaje para ti, llevando tus ingresos al siguiente nivel. El viaje hacia la riqueza continúa. Capítulo 5. Aprende a invertir. El poder del dinero trabajando para ti. Introducción. ¿Por qué invertir es clave para la riqueza? Invertir no es un lujo reservado para los ricos, es una necesidad para cualquiera que quiera alcanzar la libertad financiera. Ahorrar es esencial para construir una base, pero invertir es lo que transforma esa base en una verdadera plataforma de crecimiento. Mientras que el dinero en una cuenta de ahorros pierde valor con el tiempo debido a la inflación, las inversiones inteligentes lo hacen crecer de manera exponencial. En este capítulo, aprenderás los fundamentos de la inversión, cómo identificar oportunidades y cómo poner tu dinero a trabajar para ti de manera efectiva. Conceptos básicos de inversión. Activos versus pasivos. El primer paso para ser un inversor exitoso es entender la diferencia entre activos y pasivos. Activos. Generan ingresos o aumentan su valor con el tiempo. Ejemplos. Acciones. Propiedades en alquiler. Negocios rentables. Pasivos. Consumen tu dinero sin generar ingresos. Ejemplos. Autos que deprecian su valor. Compras de lujo que no generan retornos. Tu objetivo debe ser construir un portafolio de activos que generen ingresos pasivos o se aprecien en el tiempo. Los fundamentos de la inversión para principiantes. Invertir puede parecer intimidante al principio, pero desglosarlo en pasos simples hace que sea más accesible. Define tus objetivos de inversión. ¿Buscas ingresos pasivos inmediatos o crecimiento a largo plazo? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Qué plazo tienes en mente? ¿Corto, mediano o largo plazo? Definir estos factores te ayudará a elegir las opciones de inversión que mejor se alineen con tus metas. Conoce los principales tipos de inversión. Acciones. Comprar una pequeña parte de una empresa y beneficiarte de su crecimiento. Bonos. Préstamos a gobiernos o corporaciones con un interés fijo como retorno. Fondos indexados. Colecciones de acciones o bonos que siguen un índice del mercado, como el S&P 500. Propiedades. Adquirir bienes inmuebles para alquiler o venta futura. Criptomonedas. El poder de la diversificación. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones minimiza riesgos y aumenta tus posibilidades de éxito. Por ejemplo, si inviertes en acciones, asegúrate de hacerlo en diferentes industrias o regiones. El interés compuesto. Tu aliado más poderoso. El interés compuesto ha sido llamado la fuerza más poderosa del universo. Este principio permite que tus inversiones crezcan de manera exponencial,
ya que las ganancias generadas se reinvierten continuamente para generar aún más ganancias. El tiempo es tu mejor amigo cuando se trata de interés compuesto. Mientras antes comiences a invertir, mayores serán los beneficios. Inversiones de bajo riesgo para principiantes. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, es importante comenzar con opciones de bajo riesgo que te permitan ganar confianza y experiencia. Fondos indexados. Estos fondos permiten invertir en un conjunto de acciones o bonos, reduciendo riesgos. Son ideales para principiantes por su simplicidad y bajos costos de gestión. Bonos del gobierno o corporativos. Ofrecen rendimientos estables y predecibles. Son una opción segura para proteger tu capital. Certificados de depósito. Productos bancarios que ofrecen tasas de interés fijas a cambio de mantener tu dinero bloqueado por un periodo de tiempo. Ideales para quienes buscan estabilidad sin asumir riesgos. Cómo comenzar a invertir. Pasos prácticos. Educación básica. Antes de invertir tu dinero, invierte en conocimiento. Hay muchos recursos gratuitos y de bajo costo, como libros, podcast y cursos en línea, que te enseñarán los fundamentos. Abre una cuenta de inversión. Comienza pequeño. No necesitas grandes sumas de dinero para empezar. Con tan solo $100 puedes iniciar en plataformas como fondos indexados. Establece aportes automáticos. Automatizar tus inversiones te ayuda a mantener la consistencia y a aprovechar el poder del interés compuesto. Errores comunes al invertir y cómo evitarlos. Tomar decisiones impulsivas. Las emociones, como el miedo o la codicia, pueden llevarte a vender en pánico o a invertir en modas pasajeras. Mantén una perspectiva a largo plazo. No investigar lo suficiente. Nunca inviertas en algo que no entiendes completamente. Dedica tiempo a investigar antes de tomar decisiones. Ignorar los costos asociados. Algunos productos financieros tienen tarifas ocultas que pueden reducir tus ganancias. Asegúrate de comprender los costos antes de invertir. Historias de éxito para inspirarte. El caso de Laura. Laura, una maestra de 30 años, comenzó a invertir $200 al mes en un fondo indexado. En 10 años, su portafolio creció a más de $40,000 gracias al interés compuesto. Laura ahora se siente más segura financieramente y planea aumentar sus aportes mensuales. El caso de Miguel. Miguel, un empresario de 40 años, decidió diversificar sus inversiones adquiriendo una propiedad para alquilar. Después de cubrir los costos iniciales, ahora genera un ingreso mensual pasivo de $800, que reinvierte en acciones de dividendos. Conclusión del capítulo. Invertir no es solo para los ricos, es para cualquiera que quiera construir un futuro financiero sólido. Ya sea que empieces con fondos indexados, bonos o propiedades, lo más importante es dar el primer paso y mantener la consistencia. En el próximo capítulo, aprenderás cómo optimizar tus impuestos para quedarte con más de lo que ganas, una estrategia clave para maximizar tus ingresos. Capítulo 6. Optimización fiscal. Quédate con más de lo que ganas. Introducción. ¿Por qué entender los impuestos es clave para construir riqueza? En el camino hacia la riqueza, cada centavo cuenta. Muchas personas subestiman el impacto que una buena estrategia fiscal puede tener en sus finanzas. Sin embargo, los ricos saben que entender y optimizar los impuestos no solo les permite conservar más dinero, sino también reinvertir esos ahorros para seguir creciendo financieramente. En este capítulo, aprenderás cómo tomar el control de tus obligaciones fiscales de manera ética y legal, aprovechando al máximo las leyes tributarias de tu país. Los fundamentos de la optimización fiscal. Diferencia entre evasión y optimización fiscal. Evasión fiscal es ilegal y puede traer consecuencias graves, como multas y procesos legales. Ejemplo, no declarar ingresos o inventar gastos. Optimización fiscal es el uso legal e inteligente de las leyes fiscales para reducir tu carga tributaria. Ejemplo, aprovechar deducciones y créditos fiscales disponibles. ¿Por qué deberías enfocarte en la optimización fiscal? Aumenta tu flujo de caja disponible. Te permite reinvertir en tus metas financieras. Ayuda a mantener tus finanzas personales o empresariales en orden. Estrategias básicas de optimización fiscal.
Aprovecha todas las deducciones fiscales disponibles. Las deducciones fiscales son gastos que puedes restar de tus ingresos totales, reduciendo así la cantidad de ingresos que están sujetos a impuestos. Algunos ejemplos comunes incluyen intereses hipotecarios, donaciones a organizaciones benéficas, gastos relacionados con la educación, contribuciones a planes de jubilación. Ejemplo práctico. Si tus ingresos anuales son de $50,000 y calificas para $5,000 en deducciones, solo pagarás impuestos sobre $45,000. Créditos fiscales, más valiosos que las deducciones. A diferencia de las deducciones, que reducen tus ingresos gravables, los créditos fiscales reducen directamente la cantidad de impuestos que debes pagar. Algunos ejemplos son créditos por hijos o dependientes, créditos por energía renovable, como paneles solares, créditos educativos. Ejemplo práctico. Si debes $3,000 en impuestos y calificas para un crédito fiscal de $1,000, solo pagarás $2,000. Invierte en cuentas con ventajas fiscales. Muchas jurisdicciones ofrecen incentivos para ahorrar e invertir en el futuro. Estas son algunas opciones. Planes de jubilación. En muchos países, las contribuciones a cuentas de retiro son deducibles de impuestos. Cuentas de ahorro para la educación. Algunas permiten que los intereses generados estén libres de impuestos. Cuentas de ahorro para la salud. Ofrecen beneficios fiscales para cubrir gastos médicos. Mantén registros detallados. Uno de los errores más comunes es no llevar un buen control de tus gastos e ingresos. Esto puede hacer que pierdas deducciones o créditos. Usa aplicaciones o software de gestión financiera para registrar automáticamente tus transacciones. Guarda recibos y facturas de compras importantes. Estrategias avanzadas para quienes buscan maximizar su optimización fiscal. Crea una empresa o negocio propio. Los dueños de negocios tienen acceso a deducciones y beneficios fiscales que los empleados no tienen. Gastos como suministros de oficina, viajes de negocios y equipos pueden ser deducibles. En algunos casos, puedes aprovechar las leyes de depreciación para reducir tus impuestos sobre activos costosos. Utiliza ingresos pasivos con ventajas fiscales. Ingresos por alquileres. En muchos países, puedes deducir los gastos asociados con propiedades en alquiler, como reparaciones, intereses hipotecarios y seguros. Dividendos calificados. Algunos tipos de dividendos tienen tasas impositivas más bajas que los ingresos regulares. Aprovecha las leyes fiscales internacionales. Si trabajas o inviertes en el extranjero, algunas jurisdicciones ofrecen acuerdos fiscales que evitan la doble tributación. Los paraísos fiscales no son solo para multimillonarios. Algunas personas con ingresos modestos aprovechan estos lugares legalmente a través de inversiones o empresas. Errores comunes en la gestión de impuestos y cómo evitarlos. No contratar a un experto. Las leyes fiscales pueden ser complicadas, y un contador o asesor fiscal puede ayudarte a identificar oportunidades de ahorro que no conocías. Busca un experto con experiencia en tu industria o país. Actualízalo constantemente sobre tus cambios financieros. Esperar hasta el último momento para hacer tu declaración. Procrastinar puede llevarte a cometer errores o perder oportunidades. Planifica con antelación y utiliza herramientas para automatizar el proceso. No revisar tus declaraciones anteriores. Si cometiste errores en el pasado, puedes enmendarlos en muchos países, lo que podría significar reembolsos o ahorros adicionales. Historias de éxito. ¿Cómo la optimización fiscal marcó la diferencia? El caso de Mariana. Mariana es una emprendedora que dirige una tienda en línea. Después de consultar con un asesor fiscal, comenzó a deducir gastos como internet, software de gestión y hasta parte de su alquiler al usar su hogar como oficina. Esto le permitió ahorrar $5,000 en impuestos en un año y reinvertirlos en su negocio. El caso de Pedro. Pedro, un ingeniero, empezó a maximizar sus contribuciones a un plan de jubilación patrocinado por su empleador. Esto no solo redujo su carga fiscal actual, sino que también le garantizó ahorros para su futuro. Pasos prácticos para implementar la optimización fiscal hoy mismo. Analiza tu situación financiera actual. Ingresos, gastos y activos. Investiga los beneficios fiscales disponibles en tu país.
Consulta con un experto fiscal para crear un plan personalizado. Automatiza tus contribuciones a cuentas de ahorro o inversión con ventajas fiscales. Revisa tus estrategias fiscales anualmente para ajustarte a cualquier cambio en las leyes. Conclusión del capítulo. Optimizar tus impuestos no se trata solo de ahorrar dinero, sino de usar esos ahorros para acelerar tu camino hacia la riqueza. Al comprender las leyes fiscales y aprovecharlas éticamente, puedes quedarte con más de lo que ganas y crear un impacto positivo en tu vida financiera. En el próximo capítulo, exploraremos el impacto de tu círculo social en tus finanzas y cómo rodearte de ganadores puede transformar tu mentalidad y resultados. Capítulo 7. Rodéate de ganadores. El impacto de tu círculo social. Introducción. El poder de las relaciones en la creación de riqueza. La creación de riqueza no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de mentalidad, hábitos y las personas con las que te rodeas. El círculo social tiene un impacto profundo en tus finanzas, ya que las personas que te acompañan en tu viaje pueden elevarte o frenarte. Este capítulo se enfoca en cómo rodearte de personas que compartan tu visión y te impulsen a alcanzar tus metas financieras. La influencia de las personas que te rodean. Las personas que te rodean reflejan tus creencias y hábitos. La teoría de la ley de la atracción nos dice que tendemos a atraer a personas que están en sintonía con nuestros pensamientos y valores. Si tu círculo social está lleno de personas con mentalidad de escasez o miedo al dinero, es probable que tus propias creencias se vean limitadas por esas influencias. Por el contrario, si te rodeas de personas con mentalidad de abundancia, tu propio enfoque sobre el dinero y las oportunidades se ampliará. Ejemplo práctico. Si tu grupo de amigos está compuesto por personas que constantemente hablan sobre lo difícil que es ganar dinero o porque no pueden ahorrar, te será más difícil adoptar una mentalidad de abundancia. Pero si te rodeas de personas que celebran cada pequeño logro financiero y buscan nuevas oportunidades, tu propia perspectiva comenzará a cambiar. El impacto de las personas de éxito. Las personas exitosas no solo tienen un enfoque diferente sobre el dinero, sino que también tienen hábitos y filosofías que las distinguen. Estar cerca de estas personas puede contagiarte su energía positiva, sus hábitos de disciplina y su enfoque orientado a los resultados. Estudios sobre redes sociales y éxito. La investigación muestra que las personas que forman parte de redes de éxito suelen tener mayores ingresos, mejor estabilidad financiera y están más propensas a aprovechar oportunidades de inversión. Las conexiones que haces a lo largo de tu vida pueden ser el trampolín para avanzar hacia la riqueza. La importancia de tener mentores financieros. ¿Qué es un mentor financiero? Un mentor financiero es una persona con experiencia en el mundo de las finanzas que te guía, aconseja y te ayuda a tomar decisiones informadas. Los mentores no solo ofrecen consejos prácticos, sino que también son ejemplos vivos de las estrategias que han utilizado para alcanzar el éxito. ¿Cómo encontrar un buen mentor? Busca experiencia real. Un mentor debe tener experiencia comprobada en el ámbito financiero que te interesa. No es suficiente con que alguien te dé consejos. Debe ser alguien que haya vivido el proceso y haya alcanzado los resultados que buscas. Mente abierta y disposición para aprender. Asegúrate de que tu mentor esté dispuesto a compartir no solo los éxitos, sino también los fracasos y lecciones aprendidas. La vulnerabilidad y el aprendizaje mutuo son esenciales. Un buen mentor te desafiará y te empujará a salir de tu zona de confort, ofreciéndote una perspectiva externa e imparcial sobre tus decisiones. El valor de un mentor no solo se mide en dinero. Los mejores mentores no solo te enseñan a gestionar tus finanzas, sino que también pueden influir en tu mentalidad, enseñarte a tomar decisiones estratégicas y ayudarte a mantener la motivación a largo plazo. La importancia de un mentor está en lo que aprendes de ellos y cómo eso transforma tu visión financiera. Crear una red de contactos con mentalidad de éxito. La clave está en diversificar tu red de contactos. Una red de contactos no debe ser solo de personas con intereses similares. Debe ser un grupo diverso de individuos que puedan ofrecerte distintas perspectivas y oportunidades. Desde empresarios hasta profesionales de la inversión, cada miembro de tu red puede aportar algo único que te ayude a crecer. La regla de dar antes de recibir. Las relaciones más efectivas y duraderas se basan en el principio de reciprocidad.
En lugar de enfocarte solo en lo que puedes obtener de tus contactos, concéntrate en lo que puedes ofrecerles a ellos. Ayudar a otros, compartir tus conocimientos y mostrarte generoso te permitirá construir una red de contactos sólida. Participa en eventos y comunidades. Las conferencias, seminarios y eventos de networking son una excelente oportunidad para conocer personas clave en el mundo financiero. En estos eventos, no solo adquieres conocimientos, sino que también puedes crear conexiones que te abrirán puertas en el futuro. ¿Cómo crear tu propio círculo social de éxito? Identifica tus valores y metas. Antes de rodearte de personas, es importante que tengas claridad sobre lo que quieres lograr. Si tu objetivo es crear riqueza, es esencial que busques a personas que compartan valores similares y aspiren a objetivos semejantes. Haz preguntas inteligentes y escucha activamente. En las conversaciones con personas de éxito, no se trata solo de hablar, sino de escuchar. Pregunta sobre sus experiencias, sus desafíos y cómo han llegado a donde están. Esto no solo te proporcionará valiosas lecciones, sino que también demostrará que valoras su tiempo y sabiduría. Establece relaciones genuinas. Las conexiones más poderosas se basan en relaciones genuinas. No te acerques solo con el fin de obtener algo, sino con el deseo de compartir, aprender y crecer juntos. Cuanto más auténtico seas en tus interacciones, más sólida será tu red. La importancia de las personas que te desafían. No te rodees solo de personas que piensan igual que tú. Mientras que las personas que comparten tus valores y objetivos son fundamentales, también es crucial rodearte de individuos que te desafíen a pensar diferente, a cuestionar tus decisiones y a salir de tu zona de confort. Ejemplo práctico. Si siempre te rodeas de personas que están de acuerdo contigo en todo, nunca verás más allá de tus propios límites. Un amigo o colega que te desafíe a pensar diferente puede ser la clave para abrir nuevas puertas financieras y de negocio. Las críticas constructivas son esenciales. Es importante aprender a recibir críticas de manera constructiva. Aquellos que te dan retroalimentación honesta y objetiva te ayudarán a mejorar y a mantenerte enfocado en tus objetivos. Conclusión del capítulo. La creación de riqueza es una tarea compleja, pero es mucho más fácil cuando tienes el apoyo adecuado. Tu círculo social tiene un impacto profundo en tu mentalidad, tus decisiones y tu capacidad para alcanzar el éxito. Al rodearte de personas con una mentalidad de abundancia, buscar mentores y construir una red de contactos valiosa, estarás en el camino correcto para acelerar tu progreso hacia la riqueza. En el próximo capítulo, aprenderemos sobre la gestión del tiempo, cómo organizar tus días y actividades de manera que tus esfuerzos se alineen con tus objetivos financieros. Capítulo 8. Gestiona el tiempo como un activo. Productividad que genera riqueza. Introducción. El costo de la procrastinación y la relación entre tiempo y dinero. El tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y sin embargo, a menudo lo malgastamos. La creación de riqueza no solo depende de lo que hagas con tu dinero, sino también de cómo gestiones tu tiempo. Cada minuto cuenta, y una vez que se pierde, no se puede recuperar. La buena noticia es que, al adoptar estrategias de productividad, puedes hacer que cada segundo de tu día trabaje a tu favor. Este capítulo te ayudará a entender la relación entre el tiempo y el dinero, y cómo optimizar tu tiempo puede acelerar tu camino hacia la riqueza. La relación entre tiempo y dinero, el costo de la procrastinación. El tiempo es dinero. Literalmente, si alguna vez te has detenido a pensar en lo que ganan las personas por hora, comprenderás que cada minuto es una oportunidad para generar ingresos. Un día mal gestionado es un día de oportunidades perdidas. Si no utilizas tu tiempo de manera efectiva, incluso la mejor idea o plan financiero puede verse comprometida. El impacto de la procrastinación en tu camino financiero. La procrastinación no solo es un hábito que nos aleja de la acción, sino que tiene un costo real. Si dejas para mañana lo que puedes hacer hoy, tu progreso hacia tus metas financieras se ve obstaculizado. La procrastinación se alimenta de excusas, y si no la combates, puede generar un ciclo vicioso que retrase tu crecimiento. Ejemplo práctico. Imagina que tienes un proyecto de inversión que podría generar una rentabilidad considerable. Si procrastinas, podrías perder una oportunidad valiosa, lo que en el futuro se traducirá en una acumulación de pérdidas no solo económicas,
sino también en términos de tiempo perdido que nunca podrás recuperar. La técnica Pomodoro. Enfoque en intervalos. La técnica Pomodoro es un método popular para mantener la concentración y productividad. Consiste en trabajar durante 25 minutos seguidos, luego tomar un breve descanso de 5 minutos. Después de 4 pomodoros, sesiones de trabajo, toma un descanso más largo de 15 a 30 minutos. Esta técnica funciona porque permite mantener alta la concentración durante cortos periodos y al mismo tiempo evita la fatiga mental. Además, proporciona una sensación de logro y ritmo que hace que sea más fácil alcanzar las metas diarias. La importancia de planificar tu día la noche anterior. Un paso clave para optimizar tu tiempo es la planificación previa. Al final de cada jornada, dedica 10 a 15 minutos a planificar tus tareas para el día siguiente. Esto no solo te ayuda a comenzar el día con claridad, sino que también elimina la incertidumbre y te mantiene enfocado en tus objetivos financieros. Ejercicios para liberar tiempo para proyectos que generan ingresos. Haz un inventario de tu tiempo actual. Haz un seguimiento de cómo utilizas tu tiempo durante una semana. Anota todas las actividades que realizas, incluso aquellas que parecen triviales, como navegar en redes sociales o ver televisión. Una vez que tengas un panorama claro de cómo inviertes tu tiempo, evalúa qué actividades son productivas y cuáles no lo son. Esto te permitirá identificar áreas de mejora y maximizar el tiempo destinado a generar ingresos. Automatiza y delega tareas. Una de las mejores formas de liberar tiempo para proyectos que generan ingresos es delegar o automatizar tareas no esenciales. En lugar de ocuparte tú mismo de todo, busca herramientas o personas que puedan hacerse cargo de las tareas repetitivas o que no requieran tu atención directa. Ejemplo práctico: si tienes un negocio, considera delegar la gestión de redes sociales o la contabilidad a terceros. Así, puedes concentrarte en las áreas que realmente impulsan tu rentabilidad. Elimina las distracciones. Las distracciones son uno de los mayores enemigos de la productividad. Si bien es importante tomar descansos, también es esencial evitar caer en la trampa de las distracciones constantes, como revisar las redes sociales o responder mensajes durante tus horas de trabajo. Consejo práctico: usa aplicaciones de bloqueo de distracciones durante tus horas de concentración o crea un espacio físico que favorezca el enfoque. ¿Cómo crear un horario basado en tus metas financieras? Define tus objetivos a largo plazo. El primer paso para crear un horario efectivo es tener claridad sobre tus metas financieras a largo plazo. ¿Qué necesitas lograr en los próximos meses o años? Una vez que tengas esa visión clara, puedes diseñar tu horario de manera que todas tus actividades estén alineadas con esos objetivos. Divide las metas a largo plazo en objetivos a corto plazo. Un objetivo financiero a largo plazo, como comprar una propiedad de inversión, puede parecer desalentador. Pero al dividirlo en pasos más pequeños y alcanzables, por ejemplo, ahorrar una cantidad específica de dinero cada mes, puedes integrar estas actividades en tu calendario y asegurarte de que estás avanzando constantemente hacia tu meta. Conclusión del capítulo. El tiempo es el recurso más valioso en tu viaje hacia la riqueza. No importa cuánto dinero tengas, si no aprendes a gestionar tu tiempo, nunca lograrás maximizar tu potencial. Al adoptar técnicas de productividad, como la matriz de Eisenhower, la regla de Pareto y la técnica Pomodoro, podrás optimizar cada minuto de tu día. Además, delegar, automatizar y eliminar distracciones te liberará tiempo valioso para concentrarte en lo que realmente importa: tus proyectos financieros. El siguiente capítulo se enfocará en cómo evitar las trampas financieras comunes y tomar decisiones inteligentes a largo plazo. Con cada capítulo, tu camino hacia la riqueza se hace más claro, y ahora, con un control sobre tu tiempo, estarás en una mejor posición para tomar las decisiones correctas. Capítulo 9. Evita las trampas financieras. Decisiones inteligentes a largo plazo. Introducción. La importancia de tomar decisiones inteligentes y a largo plazo. En tu camino hacia la riqueza, existen numerosas trampas financieras que pueden desviar tu atención, recursos y tiempo de tus objetivos. Aunque es natural cometer errores durante el proceso, lo importante es aprender de ellos y evitar caer en las mismas trampas una y otra vez. Este capítulo tiene como objetivo ayudarte a identificar y evitar esas trampas comunes, tomando decisiones informadas y basadas en una visión a largo plazo.
Las decisiones que tomes hoy determinarán el futuro financiero que tendrás. Si eres capaz de anticipar los riesgos y evitar las malas decisiones, podrás acelerar tu progreso hacia la libertad financiera. En este capítulo, aprenderás cómo proteger tu patrimonio, gestionar tus finanzas con sabiduría y tomar decisiones que te acerquen a tus metas. Identificación de gastos innecesarios y cómo evitarlos. La trampa del consumismo. Gastos que no aportan valor. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a consumir, a veces de manera impulsiva y sin pensar en las consecuencias a largo plazo. El consumismo es una de las trampas más grandes que te alejan de tu objetivo financiero. Comprar artículos o servicios que no necesitas puede parecer una gratificación instantánea, pero, con el tiempo, puede tener un impacto negativo en tu capacidad para generar riqueza. Consejos para evitar el consumismo. Haz un presupuesto. Tener un presupuesto claro te ayuda a identificar cuáles son los gastos realmente necesarios. Esto te permitirá mantener el control sobre tu dinero y evitar compras impulsivas. Pregúntate antes de comprar. Antes de realizar una compra, pregúntate si realmente la necesitas o si es solo una respuesta a una emoción temporal. Si no es esencial, pospón la compra. Revisa tus suscripciones. En muchos casos, tienes suscripciones a servicios que no usas. Haz un análisis regular de tus gastos recurrentes y elimina aquellos que no aportan valor. El peligro de la deuda. Cómo evitar caer en trampas de crédito. La deuda puede ser una herramienta útil para financiar inversiones, pero también puede ser una carga financiera si no se maneja adecuadamente. Las tarjetas de crédito, préstamos personales y otros productos financieros pueden ofrecerte un acceso rápido a dinero, pero si no los usas con sabiduría, pueden atraparte en un ciclo de deudas interminables. ¿Cómo evitar caer en la trampa de la deuda? Evita el uso innecesario de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito con altas tasas de interés pueden convertirse en una trampa si no las manejas con cuidado. Asegúrate de pagar siempre el saldo completo para evitar cargos por intereses. Crea un fondo de emergencia. Tener un fondo de emergencia te ayudará a evitar caer en deudas cuando surjan imprevistos. Idealmente, este fondo debe cubrir de 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Elige sabiamente tus préstamos. Si decides pedir un préstamo, asegúrate de entender todos los términos y condiciones. Compara diferentes opciones y elige la que tenga la tasa de interés más baja y los plazos más razonables. ¿Cómo protegerte de fraudes y estafas financieras? El aumento de las estafas financieras. Cuidado con las promesas demasiado buenas en el mundo digital actual. Las estafas financieras están más presentes que nunca. Desde ofertas de inversiones milagrosas hasta esquemas Ponzi y fraudes en línea, los estafadores son cada vez más sofisticados. Es importante estar alerta y saber cómo identificar estos engaños antes de caer en ellos. Consejos para evitar fraudes financieros. Investiga antes de invertir. Antes de poner tu dinero en cualquier oportunidad de inversión, investiga la empresa o el producto. Verifica su historial, revisa las opiniones de otros inversores y asegúrate de que esté regulado por las autoridades pertinentes. Desconfía de promesas de altos rendimientos sin riesgo. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Las inversiones legítimas tienen riesgos asociados, y cualquier oportunidad que prometa rendimientos garantizados sin riesgos es un signo claro de fraude. Protege tu información personal. Nunca compartas tu información bancaria, contraseñas o detalles personales con personas o empresas que no sean confiables. Los estafadores a menudo se hacen pasar por instituciones legítimas para obtener acceso a tu dinero. Las señales de advertencia de una estafa a continuación. Se presentan algunas señales de alerta comunes que podrían indicar que estás siendo blanco de un fraude. Presión para tomar decisiones rápidas. Si alguien te presiona para que tomes una decisión financiera sin darte tiempo suficiente para pensar, es una señal de advertencia. Promesas de ganancias extraordinarias. Si una oportunidad de inversión promete ganancias inusualmente altas en un corto periodo de tiempo, es probable que sea un fraude. Falta de información clara. Si no puedes obtener información clara y verificable sobre una inversión o una empresa, desconfía. Claves para tomar decisiones financieras informadas. Educación financiera continua. El poder de la información. La base para tomar decisiones financieras inteligentes es la educación.
Cuanto más entiendas sobre cómo funcionan las finanzas, más preparado estarás para tomar decisiones informadas. Ya sea a través de libros, cursos en línea, podcast o mentores financieros, siempre invierte tiempo y recursos en aumentar tu conocimiento. Recomendaciones para seguir aprendiendo. Lee libros de finanzas personales e inversión. Sigue a expertos financieros en redes sociales o en blogs. Participa en seminarios y webinars sobre temas financieros. Toma decisiones basadas en tus objetivos a largo plazo. Cada decisión financiera debe alinearse con tus metas a largo plazo. Si tu objetivo es la independencia financiera, por ejemplo, las decisiones que tomes deben priorizar el ahorro, la inversión y la eliminación de deudas. Mantén siempre presente tu visión y no te dejes influenciar por tentaciones a corto plazo. Ejemplo práctico: si estás considerando una compra importante, como un automóvil nuevo, reflexiona si este gasto te aleja de tus metas financieras o si, por el contrario, representa una inversión que apoyará tu crecimiento personal o profesional. Conclusión del capítulo. Las trampas financieras están por todas partes, pero lo que realmente define tu éxito es tu capacidad para evitarlas. Al ser consciente de los riesgos asociados con el consumismo, las deudas y los fraudes, y tomar decisiones basadas en información y objetivos a largo plazo, estarás mejor preparado para proteger tu riqueza. Recuerda, no se trata solo de ganar dinero, sino de saber cómo protegerlo y cómo hacer que trabaje para ti. En el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo dar el siguiente paso y escalar tus finanzas hacia nuevas alturas. Aprenderás a reinvertir en ti mismo y en tus proyectos, creando un camino de crecimiento financiero que no tenga límites. Capítulo 10. El viaje continuo. Escalando hacia nuevas alturas financieras. El viaje nunca termina. El camino hacia la riqueza no es un destino, sino un viaje continuo. Aunque hayas alcanzado ciertos hitos financieros importantes, como establecer un fondo de emergencia o empezar a invertir, el proceso de crear y multiplicar tu riqueza debe ser constante. Este capítulo está diseñado para mostrarte cómo puedes continuar escalando hacia nuevas alturas financieras, independientemente de en qué etapa te encuentres. La clave está en seguir aprendiendo, adaptándote y reinvirtiendo en ti mismo y en tus proyectos. Si estás listo para pasar al siguiente nivel, necesitarás tomar decisiones más sofisticadas, desarrollar nuevas habilidades y mantener una mentalidad de crecimiento. Este capítulo te ayudará a entender cómo continuar evolucionando financieramente, cómo aprovechar el interés compuesto a su máximo potencial y cómo mantener el enfoque en tu legado a largo plazo. Cómo reinvertir en ti mismo y en tus proyectos. La importancia de la educación continua. La educación nunca debe detenerse. Ya sea a través de cursos, seminarios, libros, o incluso colaboraciones con mentores y expertos, el aprendizaje constante es la clave para seguir creciendo financieramente. Si bien al principio las decisiones financieras pueden ser simples, a medida que avanzas en tu viaje, las decisiones se vuelven más complejas y requieren un mayor entendimiento. Recomendaciones para seguir invirtiendo en ti mismo. Cursos avanzados de finanzas e inversión. Si ya tienes conocimientos básicos, busca cursos que te enseñen sobre inversiones avanzadas, bienes raíces, mercados de valores o criptomonedas. Mentores. Los mentores con experiencia pueden ofrecerte perspectivas valiosas que quizás no podrías obtener por ti mismo. Busca personas que hayan alcanzado el éxito financiero que aspiras lograr. Desarrollo personal. Tu mentalidad es fundamental para escalar. Trabaja en ti mismo, cultiva hábitos positivos y mantén una mentalidad de crecimiento y abundancia. Reinversión de las ganancias. No te detengas en tus logros al alcanzar ciertos hitos financieros. Es tentador disfrutar de la recompensa y frenar tu impulso. Sin embargo, para continuar escalando, debes aprender a reinvertir tus ganancias. El interés compuesto no solo se aplica a las inversiones financieras, sino también a las inversiones en tus proyectos, habilidades y activos. ¿Cómo reinvertir tus ganancias? Reinvierte en tu negocio o proyectos personales. Si tienes un negocio o alguna fuente de ingresos pasivos, reinvertir en él te permitirá crecer más rápido. Ya sea para mejorar la infraestructura, contratar más talento o expandir la oferta, reinvertir en tu negocio acelera el proceso de acumulación de riqueza. Invierte en activos que generen más ingresos,
Considera invertir en activos como propiedades de alquiler, acciones que paguen dividendos, fondos de inversión o incluso en startups que puedan generar retornos a largo plazo. Diversificación de las inversiones. Una vez que hayas comenzado a invertir, asegúrate de no poner todos tus recursos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones ayuda a mitigar los riesgos y a obtener mayores rendimientos a largo plazo. Estrategias avanzadas para acelerar la acumulación de riqueza. Apalancamiento financiero. Usar otras fuentes de dinero para ganar más. Una de las estrategias más poderosas para acelerar la creación de riqueza es el apalancamiento. Utilizar el apalancamiento significa usar dinero prestado o créditos de manera inteligente para invertir en activos que te generen ingresos. Esto te permite ganar más sin tener que aumentar proporcionalmente tu propio capital. Ejemplos de apalancamiento financiero. Préstamos para inversión inmobiliaria. Si decides invertir en propiedades, podrías optar por financiamiento externo para adquirir un inmueble que te genere ingresos pasivos. Préstamos para invertir en tu negocio. Si tienes un negocio rentable, podrías considerar utilizar financiamiento externo para expandir o mejorar tus operaciones y generar más ingresos. Apalancamiento en los mercados financieros. Algunos inversores usan apalancamiento en acciones o en fondos, pero esto conlleva un mayor riesgo y debe manejarse con cuidado. Inversiones alternativas. Oportunidades fuera del mercado tradicional. A medida que avanzas en tu camino hacia la riqueza, podrías explorar inversiones alternativas, aquellas fuera de los mercados tradicionales de acciones y bonos. Las inversiones alternativas tienen un potencial de rentabilidad más alto, pero también pueden presentar más riesgos. Algunas de estas inversiones incluyen bienes raíces, arte o criptomonedas. Consejos para las inversiones alternativas. Investiga antes de comprometer tu dinero. Las inversiones alternativas suelen ser más arriesgadas, por lo que es crucial hacer una investigación exhaustiva y entender bien el mercado antes de comprometerte. Comienza poco a poco. No pongas todo tu dinero en un solo tipo de inversión alternativa. Comienza con pequeñas cantidades para probar cómo funcionan y luego aumenta tu exposición con el tiempo. Diversifica aún en inversiones alternativas. Aunque las inversiones alternativas pueden ser muy lucrativas, siempre es importante diversificar. No pongas todo tu capital en criptomonedas o en bienes raíces. Encuentra el equilibrio adecuado. Mantener el enfoque a largo plazo. Construir un legado financiero. El poder de la paciencia. La riqueza no se construye de la noche a la mañana. El proceso de acumulación de riqueza es largo y requiere de paciencia, disciplina y perseverancia. A medida que alcanzas tus primeros objetivos financieros, es importante recordar que el verdadero éxito financiero se construye con el tiempo. No te dejes llevar por la gratificación instantánea ni por las promesas de riqueza rápida. ¿Cómo mantener la paciencia? Recuerda tu visión. Mantén tu visión de largo plazo siempre presente. Reflexiona sobre por qué comenzaste este viaje y visualiza lo que quieres lograr a largo plazo. Celebra los pequeños logros. A medida que avances, celebra tus logros, incluso los pequeños. Esto te ayudará a mantenerte motivado y enfocado en el futuro. Aprende de los contratiempos. Habrá momentos en que no todo saldrá según lo planeado. Los fracasos son inevitables, pero lo que importa es cómo te recuperas y sigues adelante. Deja un legado. Pensar más allá de ti mismo. Finalmente, la verdadera riqueza no es solo una cuestión de dinero. Se trata de lo que dejas atrás. En tu camino hacia la independencia financiera, piensa en cómo puedes construir un legado que beneficie a las futuras generaciones. Ya sea a través de la educación financiera a tus hijos, la creación de una empresa duradera o la donación a causas que te apasionen, tu riqueza puede tener un impacto mucho mayor que solo tus finanzas personales. Formas de construir un legado financiero. Educación financiera a las futuras generaciones. Enseña a tus hijos y seres queridos sobre la importancia del ahorro, la inversión y la mentalidad financiera positiva. Inversiones a largo plazo para la próxima generación. Considera crear un fideicomiso o una inversión que beneficie a tus hijos o nietos a medida que crecen. Donación y filantropía. Si has alcanzado la estabilidad financiera, considera dar parte de tu riqueza a organizaciones que tengan un impacto positivo en la sociedad. Conclusión. Tu nueva realidad financiera. El principio de tu transformación financiera.
Hemos llegado al final de este audiolibro, pero tu viaje hacia la riqueza y el éxito financiero apenas comienza. A lo largo de estos capítulos, hemos explorado estrategias poderosas y prácticas que puedes aplicar hoy mismo para transformar tu situación financiera. Desde cambiar tu mentalidad, hasta optimizar tus inversiones y mantener el enfoque a largo plazo, cada paso que has dado te acerca más a la vida que siempre has soñado. Recuerda, la creación de riqueza no es un evento aislado, es una serie de decisiones constantes, cada una construyendo sobre la anterior. Lo que aprendiste aquí es solo el comienzo. El verdadero desafío y la verdadera recompensa provienen de aplicar estos principios de manera consistente y paciente a lo largo del tiempo. Reflexiona sobre las estrategias clave. Volvamos a repasar las estrategias clave que hemos discutido. La mentalidad es el punto de partida. Sin una mentalidad de crecimiento y abundancia, todas las estrategias financieras que pongas en práctica serán limitadas. Cambiar tus creencias sobre el dinero te dará el poder para atraer más riqueza y tomar decisiones sabias. Metas claras para resultados concretos. Definir metas financieras claras es esencial para saber a dónde vas. Usar el marco SMART te permitirá establecer objetivos alcanzables y medibles para que puedas monitorear tu progreso de forma efectiva. La disciplina en el ahorro. Crear una base financiera sólida comienza con ahorrar de manera consistente. Tu fondo de emergencia y tu ahorro para el futuro son la base sobre la que podrás construir tu riqueza a largo plazo. Diversificación de fuentes de ingresos. No dependas de una sola fuente de dinero. Diversificar tus ingresos te permite manejar riesgos y aumentar tus oportunidades de ganar. Inversiones inteligentes. Entender cómo el dinero puede trabajar para ti a través de las inversiones es esencial. Con el tiempo, el interés compuesto te ayudará a multiplicar tu riqueza de maneras que no podrías lograr solo con tu esfuerzo. Optimización fiscal. Conocer las leyes fiscales y aplicar estrategias para reducir impuestos de manera legal te permitirá quedarte con más de lo que ganas, maximizando tus ganancias y reinversiones. El poder de tu círculo social. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto directo en tu éxito. Rodéate de individuos exitosos y aprende de sus experiencias. La gestión del tiempo. El tiempo es uno de tus activos más valiosos. Aprende a gestionarlo sabiamente para que puedas enfocarte en lo que realmente genera ingresos. Evitar trampas financieras. Las decisiones inteligentes a largo plazo son cruciales. Evita caer en gastos innecesarios y deudas tóxicas que puedan frenar tu progreso. Escalando hacia nuevas alturas. A medida que avanzas, continúa invirtiendo en ti mismo y en tus proyectos. Usa el apalancamiento y las inversiones alternativas para acelerar tu progreso, pero recuerda siempre mantener una visión a largo plazo. La importancia de la acción continua. Es importante entender que la verdadera riqueza no se construye de la noche a la mañana. La paciencia, la consistencia y el aprendizaje continuo son fundamentales. Cada día que tomas decisiones conscientes hacia tus metas financieras, estás acercándote un paso más a alcanzar la libertad económica. Ahora, te desafío a tomar acción. No dejes que este audiolibro quede como un conjunto de buenas intenciones. Toma los conceptos que has aprendido y ponlos en práctica. Establece tus metas claras, crea un plan de acción y empieza a tomar decisiones que te acerquen más a tu objetivo. Es hora de actuar. Recuerda, este no es el final de tu viaje, sino solo un peldaño en la escalera hacia el éxito financiero. Aprovecha el conocimiento que tienes ahora para crear una nueva realidad para ti y para las personas que te rodean. Tu legado comienza hoy. Piensa en el legado que deseas dejar. Más allá de la acumulación de riqueza, tu verdadero impacto estará en cómo usas esa riqueza para mejorar la vida de otros y dejar un rastro de inspiración y éxito para las futuras generaciones. Es momento de comenzar a construir tu fortuna. El futuro te pertenece, y el camino hacia él comienza con una simple decisión: tomar acción ahora. Gracias por escuchar este audiolibro. Si crees que estas estrategias pueden ayudar a otros, compártelo. Ayudemos a crear una comunidad de personas que toman control de su futuro financiero y alcanzan el éxito. La riqueza está al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a dar los pasos necesarios.